Asambleísta Esteban Albornoz. Presidente, un saludo a los colegas legisladores. En este momento, en este instante, en el mundo, en Latinoamérica, en el Ecuador, todos nosotros estamos presenciando un cambio tecnológico radical, una nueva revolución industrial, una revolución que transformará radicalmente la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos. No nos imaginamos los grandes cambios que se están produciendo día a día hoy en el mundo. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, una revolución de la conectividad global de alta velocidad, la revolución de los robots, de la informática, de los automóviles autónomos, los automóviles eléctricos, de la nanotecnología, de la biotecnología, de las plataformas digitales. Y ahí es donde surge la importancia y la prioridad de tratar el tema de la innovación y el emprendimiento. La ley que estamos discutiendo pues se llama la Ley del Emprendimiento y la Innovación. Muchos, sobre todo académicos, decían que debemos cambiarle el nombre de la ley y poner primero la Ley de la Innovación y del Emprendimiento, porque primero no podemos concebir este momento, por los cambios radicales que tenemos, el emprendimiento sin la innovación. ¿Cómo definimos el tema del emprendimiento? El emprendimiento, en definitiva, es la búsqueda de oportunidades independientemente de los recursos que actualmente controlamos. Por eso es importante el tema de la innovación, para satisfacer alguna necesidad. ¿Qué se busca? ¿No es cierto? Una sociedad al impulsar el tema del emprendimiento. Se busca generar empleo digno, se busca el desarrollo sostenible, se busca, sí, una independencia económica, pero con altísima responsabilidad, es decir, el bienestar para todos. El tema de la innovación es importante, es fundamental. Cuando se define el tema del emprendimiento, esta definición ha sufrido evoluciones. El emprendimiento y el emprendedor ha ido cambiando, ha ido evolucionando. En su momento, el economista Joseph Schumpeter, ya en la década de los 50, estableció que el rol del emprendedor en la economía es la destrucción creativa. Este concepto es la destrucción creativa, haciendo referencia que la innovación destruye las viejas industrias y plantea nuevas maneras de hacer las cosas, innovar. Para Schumpeter, los cambios y el desequilibrio dinámico traído por un emprendedor innovador son parte de una economía saludable. Esto ya se decía en la década de los años de 1950. El emprendedor, en definitiva, actualmente, primero es un líder que está dispuesto a asumir riesgos. En función de eso, pues, tenemos que estar conscientes que inclusive el tema de los emprendimientos, que es un tema transversal. Un artesano es un emprendedor, un operador turístico es un emprendedor, los de la economía popular y solidaria son emprendedores, los que manejan las plataformas informáticas son emprendedores. Es un tema transversal de la pequeña, de la mediana, inclusive de la gran industria, porque estamos buscando hacer las cosas de forma diferente. Inclusive ha tomado mucho auge el tema del emprendimiento social, donde ya ponemos metas, que es un tema muy interesante, metas a nivel humanitario, metas a nivel ambiental, metas a nivel social. Está evolucionando, pero es fundamental que entendamos que el emprendimiento tiene que ser tratado y tiene que ser abordado como un ecosistema. Antes, cuando hablábamos de emprendimiento, siempre se hablaba de un proyecto individual. Una persona es un emprendedor. Hoy ha cambiado ese concepto, estamos hablando de los ecosistemas del emprendimiento. Es así que Camilo Pinzón, que es el director de la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación, planteaba pues que no es la responsabilidad solo del Ejecutivo, o solo del Legislativo, o solo del sector privado, o solo del tema de la banca público-privada. Es responsabilidad de todos. El ecosistema emprendedor es el concepto actual, donde muchas veces pues tenemos que asociarnos con diferentes características, con diferentes potencialidades para presentar proyectos y productos y servicios innovadores. Ahora, ¿cómo está el tema del emprendimiento en el país? Creo que es importante tener algunas cifras. Y aquí hay un documento muy interesante, ¿sí?, que tiene el corte en el año 2017.
y que es una publicación internacional de altísimo reconocimiento. Es el monitor del emprendimiento global, que se hizo también en el Ecuador y se lo hizo en la Escuela Politécnica del Litoral. ESPOL fue la que facilitó, digamos, en el país un estudio, encuestas sobre la realidad del emprendimiento en el Ecuador. ¿Qué dice ese estudio? Que es un estudio muy importante, que es el punto de partida para saber en dónde estamos y qué tenemos que hacer en la ley. Se habla en ese informe que existen 3 millones de personas, y a esto me refiero pues a adultos, ¿no es cierto?, de adultos de entre 18 y 64 años, que empezaron un nuevo negocio emprendedor o que mantienen un negocio de hasta 42 meses. 3 millones, eso es en el año 2017, 3 millones de personas. Eso representa el 29.6% de los adultos entre 18 y 64 años. Y a este valor, a este porcentaje se le conoce internacionalmente como la tasa de emprendimiento temprano. El 52% de los ecuatorianos tienen la intención de emprender a través de las encuestas que tenemos. Miren, el 90%, lamentablemente, el 90% de los emprendimientos no superan los 3 años. Es decir, luego de los 3 años, los emprendimientos fracasaron, lamentablemente. El Ecuador tiene la tasa de emprendimiento más temprana, que estamos hablando casi del 30%, es un indicador, el mejor de la región, seguido de Perú y Chile, pero también tiene una tasa de fracaso altísima, es decir, el 90% no supera los 3 años. El 60% de los emprendimientos en marcha no generan empleo adicional. Este es un tema también crítico. El emprendedor debe generar empleo, pero lamentablemente son emprendimientos pequeños o localizados. Y se identifica en este estudio del año 2017, donde participó la academia, de que las principales causas para que los emprendimientos fracasen es el acceso al financiamiento, un acceso oportuno al financiamiento, y de hecho pues la falta de rentabilidad. Y la falta de rentabilidad está relacionada, de acuerdo al estudio, a que no existe innovación en el emprendimiento y que obviamente tampoco se conoce el mercado con precisión y tampoco se puede acceder a los mercados ni internos, peor, a los mercados internacionales. Esa es la realidad del emprendimiento en el Ecuador. Pero también en ese mismo estudio se habla qué pasa con el emprendedor ecuatoriano. Y hay datos interesantes, ¿no?, que en promedio el emprendedor ecuatoriano tiene 36 años, que tiene 11 años de escolaridad, es decir, escuela y colegio nada más, y ya se convierten en emprendedores, que el 48.8%, casi el 49%, tiene un empleo adicional. Este es un dato importante, ¿no? O sea, el emprendedor, existe la vocación del emprendimiento en el país, existen emprendedores, pero casi el 50% tienen empleo adicional. O sea, es una actividad adicional, no es la actividad principal. El 31.7% de los ecuatorianos tienen miedo al fracaso y por eso a veces no se lanza con todas las energías y con todas las fuerzas para emprender. Sigamos, por favor. Sigamos en la presentación. Bien, siguiendo los datos que tenemos con relación al tema del emprendimiento en el Ecuador, yo decía que la tasa activa de emprendimiento temprano, que en el Ecuador es del 29.9%, es decir, que cerca del 30% de los adultos entre 18 y 64 años han emprendido o tenían un negocio reciente. ¿Sí? Y ese es uno de los más altos de la región. En el gráfico podemos ver pues, en las barras o en las columnas azules o celestes, Ecuador tiene la tasa de emprendimiento temprano del 29.6%, Colombia tiene del 18.7%, Perú tiene del 24.6%, Chile del 23.8%. El promedio regional, estamos hablando del 18.5%, y el promedio de las economías de eficiencia, o sea, de los países desarrollados, no alcanza el 15%. Y aquí es importante diferenciar los tipos de emprendimiento que existen en el mundo y particularmente en el Ecuador. Existen emprendimientos de oportunidad, que son los que están innovando, los que generan trabajo, los que generan nuevas actividades. Pero por otro lado también existe, y en el Ecuador existe, el emprendimiento de necesidades, de sobrevivencia en definitiva. Tienen que emprender para sobrevivir. En el Ecuador, del 100% de los emprendedores, el 57% son emprendedores de oportunidad, es decir, que están innovando. Pero existe un número alto, el 42% de los emprendedores es por necesidad. Tenemos que trabajar para que los emprendedores sean por oportunidad, para que identifiquen oportunidad y esos sueños, esos proyectos se conviertan en realidad, no por necesidad o por sobrevivencia.
Bien, existe también otro indicador con relación al tema del emprendimiento y se llama el índice del espíritu emprendedor. También el Ecuador tiene valores altos, estamos hablando en segundo o tercer puesto. El primer puesto tiene Perú, luego se comparte pues Colombia, Chile, Ecuador y Panamá. El índice del espíritu emprendedor es importante. Este índice evidencia una predisposición favorable al emprendimiento y la autoconfianza en las capacidades y conocimientos. El ecuatoriano confía en sí mismo, que ese es un tema importante. Este índice, este indicador, pues considera la conciencia emprendedora, la percepción de las oportunidades y la eficacia de la persona para emprender. Y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué, después de dar esta información, estos datos, por qué es necesaria una ley? ¿Por qué es necesaria una ley para el emprendedor? Se han identificado varios factores que son fundamentales, que impactan directamente al tema del emprendimiento. El primero es el acceso al financiamiento, el segundo, educación y formación, tercero, servicios comerciales y profesionales, la apertura de mercados internos y externos, acceso a infraestructura física, políticas gubernamentales, normas sociales y culturales y la fuerza laboral. Estos son los factores que impactan directamente en el emprendimiento, en el emprendedor. El Ecuador tiene buenas calificaciones en educación y formación, comparado con la región, tiene buenas calificaciones en los servicios comerciales y profesionales y en el acceso a la infraestructura física. Pero justamente son débiles las señales, por ejemplo, en políticas gubernamentales, en normas sociales y culturales. Y una gran conclusión del informe Monitor Global de Emprendimiento 2017 Ecuador, una de las principales recomendaciones es la urgencia de contar con una ley de emprendimiento que provea un marco legal ágil para la actividad emprendedora, su financiamiento, incentivos tributarios, entre otros aspectos. Bien, ¿cuál es la tarea del Estado para fomentar el tema del emprendimiento? Que, como ya dije en su momento, el emprendimiento es un tema transversal. Las políticas económicas, y tienen que estar en una ley de un Estado, deben incentivar la producción nacional, deben incentivar la productividad y la competitividad sistémica, deben impulsar la inserción estratégica en la economía mundial, debemos incentivar el desarrollo y la acumulación de conocimiento científico y tecnológico y debemos incentivar a través de políticas, actividades productivas complementarias y la integración regional. Todos estos conceptos están en este proyecto de ley que ha tenido muchos aportes, mucho debate con relación a este proyecto. Hablemos algo sobre antecedentes de este proyecto de ley de emprendimiento e innovación. El proyecto fue presentado, es un tema importante, por Esteban Albornoz y por el asambleísta César Ron. Es un proyecto único, por eso los ponentes de este proyecto también es el asambleísta César Ron. Es un proyecto que fue presentado pues, en el año 19 de diciembre del año 2018, calificó el CAL pues, y estamos hoy discutiendo y debatiendo el informe para el primer debate de este proyecto importante. ¿Qué ha hecho la comisión luego de que fue asignado este trabajo? Pues la comisión ha tratado en 11 sesiones este proyecto de ley, 28 ha recibido a varios actores en 28 comisiones generales, han habido 5 eventos importantes, 2 en Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Cuenca, y lo vamos a seguir haciendo, 25 asambleístas, y aquí agradezco, pues, 25 asambleístas presentaron observaciones importantes, fundamentales. El proyecto de ley que presentamos conjuntamente con el asambleísta César Ron ha cambiado drásticamente, y eso hay que decirlo, y qué bueno que sea así, porque el proyecto tiene cosas muy importantes luego del aporte que hemos recibido por los asambleístas, por diferentes actores. También han participado 24 actores públicos y privados, en los cuales han presentado observaciones. Los actores públicos, rápido, estuvo el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Compañías, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ministerio de Turismo, Ban Ecuador, Secretaría Técnica de Juventudes. En el ámbito de la Academia de los Sectores Privados, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Escuela Politécnica Nacional, Universidad de San Francisco, Universidad SEC, Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, Cámara de Comercio de Quito, Cámara de Comercio de Guayaquil, Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Tengo que reconocer el aporte que hizo AIE, Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Muchos de los artículos que constan en la ley son autoría de un trabajo de varios años que hizo AIE.
bueno, y otros emprendedores también estuvieron presentes para que nos cuenten las vicisitudes que tienen que pasar para que un emprendimiento tenga éxito. La ley de emprendimiento, pues para ir avanzando, tiene 7 capítulos, 40 artículos, 8 disposiciones reformatorias, 9 disposiciones transitorias y una disposición final. Los 7 capítulos, disposiciones fundamentales. El segundo capítulo, políticas públicas e institucionalidad del emprendimiento, fomento al emprendedor y la creación de nuevos negocios, fomento a la cultura y educación emprendedora, fuentes alternativas de financiamiento, fondos colaborativos o crowdfunding, condiciones laborales. En las disposiciones reformatorias, reformas a la ley de compañías, y aquí un aporte importantísimo este proyecto de ley que está relacionado con la creación de nuevas formas de sociedades, la creación de sociedades de acciones simplificadas, que no es un invento nuestro, no es un invento de la Comisión. En muchos países estas nuevas formas societarias pues están dando mucho éxito, y la de beneficio o interés colectivo. Yo hablaba pues que habían emprendimientos sociales, y aquí también se crean las compañías o las sociedades de beneficio o interés colectivo, poniéndose metas justamente en cumplimientos laborales, en cumplimientos ambientales, en cumplimientos sociales. Las disposiciones transitorias, contratación pública, seguridad social, notificaciones sanitarias, propiedad intelectual, la cultura y el buró de crédito. Avancemos, no sé cómo estamos en tiempo, casi estoy. Rápidamente, pues en las disposiciones fundamentales está el objeto, el ámbito de aplicación, definiciones, principios y obligaciones del Estado. Luego es importante políticas públicas e institucionalidad, no burocracia, institucionalidad. Es fundamental, ¿no es cierto?, disponer de un Consejo Nacional para el Emprendimiento y Liberación, para que siempre esté identificando, monitoreando qué pasa con el emprendimiento en el país y que se dicten políticas adecuadas. El capítulo 3, que es un capítulo importante, fomento al emprendedor y a la creación de nuevos negocios. La creación del Registro Nacional de Emprendimiento, un tema importante. Solo así podremos ayudar para que se abran mercados tanto a nivel interior como a nivel internacional. Incentivos no tributarios. No hemos podido poner en esta ley incentivos tributarios porque usted sabe que constitucionalmente no lo podemos hacer, pero esperamos que el Ejecutivo envíe para complementar este proyecto de ley los incentivos tributarios fundamentales y necesarios para cumplir el gran objetivo. Si vamos adelante con el capítulo 4, fomento a la cultura y la educación emprendedora. Esto es un tema importante, fundamental. El ecuatoriano tiene vocación por el emprendimiento, pero sí hay necesidades desde la educación, desde la cultura, para que esa vocación emprendedora se convierta en proyectos de éxito y en proyectos de vida de mucho éxito. Promueve la formación de habilidades técnicas y blandas en los niveles de la educación secundaria y de tercer nivel. El quinto capítulo, fuentes alternativas de financiamiento y garantías, acceso preferente a fuentes de financiamiento y fondos de inversión pública, capital semilla, capital de riesgo, inversión ángel, que tampoco son creaciones, sino simplemente buscar y replicar lo bueno de otros lados. Y una novedad, pues, de que los activos intangibles sirvan como garantía para el tema del financiamiento. Esta es una innovación en este proyecto de ley. Finalmente, pues, los fondos colaborativos del crowdfunding, que es lo que está revolucionando, plataformas informáticas, se definen las plataformas de fondos colaborativos, se establece su regulación, control, requisitos, clasificación de plataformas, servicios, comisiones, obligaciones y prohibiciones. Es la primera vez que estaríamos legislando sobre fondos colaborativos. Este es el futuro, el tema de los fondos colaborativos, cómo se están organizando, sobre todo los jóvenes profesionales. Condiciones laborales, el Ministerio de Trabajo debe establecer modalidades de contratación para que se enfoquen justamente en la clase de emprendimientos que tienen múltiples características. En definitiva, ¿no es cierto?, esta ley de emprendimiento e innovación busca un nuevo marco jurídico e institucional para fomentar el emprendimiento, promover la eficiencia y la competitividad, simplificar trámites, nuevas formas societarias, promover el emprendimiento a través de la educación, promover la innovación en el desarrollo productivo. Hoy, 7 de agosto, iniciamos un gran cambio en el país cuando aprobemos este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente.